Entonces, la otra clase que vimos, la clase 16, prácticamente habíamos, uno consideraba un modelo, por ejemplo, de la red, eh, que podía ser representada por un grafo. Los vértices, Profe, creo que no está compartiendo pantalla. ¿no? Eh, Mm, mm. ¿Ahora? Ahora sí, gracias. Ah, ya, el Zoom me decía que estaba compartiendo, pero parece que no. Ok, entonces de nuevo, entonces acá prácticamente estamos representando acá la red, después hay varias copias de ese dibujo, que sería un modelo ya acá muy simplificado, pero de la red, ya uno tendría mucho más vértices. Los vértices representan la página web y las flechitas son enlaces que conectan las páginas. Y la tarea es, suponiendo saber una probabilidad que un usuario parta desde, con una dada probabilidad desde una dada página, saber dónde se va a concentrar la atención de los usuarios en promedio más, ¿ya? Entonces uno tiene como datos, eh, por un lado tengo una probabilidad de encontrarse en el paso cero, encontrarse en J, que sería un número de una página, ¿ya? Entonces, ahora uno tiene estas probabilidades en el comienzo y después tengo, para cada enlace, tengo una probabilidad, ¿ya? Que el usuario ocupe este enlace, ¿ya? Si me encuentro en 5, tengo una dada probabilidad de ocupar el enlace entre los varios posibles, ocupar el enlace para llegar a 2, y esta probabilidad la denoto P25. ¿Ok? Una probabilidad siempre es un número entre 0 y 1, ¿ya? Y entre todas las posibilidades que tiene mi elección de cosas, por ejemplo, en este caso es la elección de desde dónde comienzo, y en el otro caso será la elección de cuál de las flechitas que parten desde 5 voy a ocupar. Bueno, y la suma de todas las selecciones, de las probabilidades de todas las posibles selecciones debe darme 1, ¿ya? Entonces son números positivos de suma 1. Y, ¿y qué pasa? Yo empiezo en una dada posición con una dada probabilidad. La probabilidad de encontrarme en un otro lugar es la suma de todas las probabilidades. Entonces, en el paso 1, la probabilidad de encontrarme en la posición I es la suma sobre todos los J de la probabilidad de llegar ahí partiendo desde J multiplicado por la probabilidad que en el paso precedente estaba en la posición J, ¿ya? Y entonces, esto vale no solo para conectar el paso 1 con el paso 0, sino que cualquier paso con el precedente, ¿ya? Entonces me tomo la matriz de probabilidades, que tiene estas entradas, y hago el producto línea por columna con la probabilidad en el paso precedente. ¿Ya? Y esto lo habíamos llamado un proceso de Markov, sucesión de probabilidades. Ok, entonces esto era un modelo y después habíamos empezado estudiándolo, ¿ya? Y entonces hemos demostrado que cualquier matriz con estas propiedades, una matriz con entradas positivas y estas de acá, con entradas positivas que sus columnas tienen suma 1, que corresponde a que sus columnas sean probabilidades de transición, se llaman, o sea, de cambiarme durante un paso desde una posición hacia otra. Esta matriz de transición siempre tiene autovalor 1. Ya esto era debido a que la suma de las columnas dan 1. Desde ahí había un razonamiento que decía que P tiene autovalor 1. Después hemos hecho un experimento numérico con una matriz P, digamos, elegida arbitrariamente, más o menos uno supone, y hemos hecho subpotencias. Y cuando hacíamos potencias muy largas, salía que la matriz
siempre parece más y más constante y tiene un límite que es una matriz donde todas las columnas son iguales al mismo vector. Son todas las columnas iguales y el vector además tenía todas las componentes positivas, o bueno, mayores o iguales que 0, y era un autovector para el autovalor 1. ¿Ya? Y lo hemos llamado vector de equilibrio, ya que sería si mis usuarios empiezan a moverse, se mueven y llegan a este vector de equilibrio. ¿Ya? Entonces hemos visto que bajo unas hipótesis, después de este experimento, hemos pasado a ver si hay un razonamiento que me demuestra el fenómeno en general. Y hemos visto que bajo unas hipótesis extra sobre P, como de que el autovalor lambda igual 1 es único y es el más largo, etcétera, etcétera, bajo varias hipótesis y una propiedad que hemos dejado no demostrada, después la voy a enunciar de nuevo. Bajo esto hemos demostrado que vale el resultado del experimento, que es que hay un vector único que es positivo, con entradas positivas o nulas, y este símbolo de acá lo vamos a definir hoy, ¿ya? Es como, significa que tiene entradas positivas o nulas, ¿ya? Y que es autovector para el autovalor 1, y tal que no importa desde cuál probabilidad inicial, vector de probabilidades inicial empiezo, aplicando P a la M con M siempre más largo, voy tendiendo al límite componente por componente, me tende al límite de las componentes del vector pi. ¿Ya? Entonces, de verdad hemos demostrado que esto tiene esta interpretación, que hay un vector de equilibrio y mis usuarios se van a distribuir con una única probabilidad posible en el límite, si continúan a explorar según estas probabilidades. Esto para cualquier elección de mi red. ¿Ya? Esto es una cosa que vale para cualquier grafo con pesos como arriba, cualquier matriz P, en otra palabra. ¿Ya? Ok, y vamos a ver que juega un rol especial la positividad de la matriz y la positividad de las componentes del vector de equilibrio, del vector correspondiente al autovalor máximo de P. ¿Ya? Entonces, son propiedades de positividad. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a continuar y vamos a demostrar la propiedad de la vez precedente. ¿Ya? Entonces, la propiedad era, esto es la clase 17, ahora empieza de verdad la cosa nueva. Entonces, en la clase pasada hemos visto esta propiedad misteriosa, que es que acá la copié y pegué y cambié color desde la otra clase, el apunte de la otra clase, y prácticamente dice que si tengo un autovalor de una matriz de transición, entonces cualquier autovalor es más pequeño que 1, que es el autovalor que sabíamos que existe, ya sabemos que tiene autovalor 1. Entonces, tiene cualquier matriz de transición, cualquier autovalor de ella puede ser positivo o negativo, y su valor, su módulo es menor o igual que 1. ¿Ya? Hasta esto, si uno puede pensarlo también como módulo complejo, ¿ya? Si tengo, ¿se acuerdan? Un número A más IB, un número complejo, su módulo es, uno se imagina que acá que tengo el plano complejo con sus coordenadas, y acá hay IB, acá hay A, y cada punto del plano complejo es como un pequeño vectorcito en 2 dimensiones, ¿ya? Entonces, el módulo en este caso es esto. ¿Ya? Funciona un poco como el valor absoluto y coincide con el valor absoluto si acá tengo solo la componente A. ¿Ya? Es como uno puede considerar esto también o imaginar todo con números reales. Pero en todo caso vale que el módulo es menor o igual que 1 y existe un autovector con autovalor 1.
que tiene coordenadas todas positivas. ¿Ya? Esto es siempre cierto, independiente de si trabajamos en C o en R. ¿Ya? Y la matriz de transición siempre es con entradas reales positivas igual. Así que eso. ¿Ya? ¿Ok? Y ahora no vamos a otro punto, no vamos a suponer las hipótesis de la clase precedente. Ya nos concentramos solo en esta propiedad, ¿ya? De matrices de transición y su autovalor máximo y el correspondiente autovector, ¿ya? Y sobre esto habla el teorema de Perron-Frobenius, ¿ya? A veces se llama solo teorema de Frobenius. Perron es francés, Frobenius me parece que vivía en Alemania, creo en los años 1800, pero no estoy tan seguro, podría equivocarme, 1800 o 1900. Y si uno mira en Wikipedia, busca teorema de Perron-Frobenius, hay la página en español y la página en inglés. Son iguales, excepto que la página en inglés tiene mucho más enlaces a otros temas, ¿ya? En la página en español solo se mencionan otros temas. Y uno ve que el teorema de Perron-Frobenius, aparte de esto de la red y de PageRank, del algoritmo de Google, tiene muchas otras aplicaciones. Es súper útil. Es digamos, un tema que se conecta mucho en aplicaciones con aplicaciones del álgebra lineal. Pero igual es un teorema lindo matemáticamente también. ¿Okay? Y de esto nos ocupamos ahora, de este teorema que generaliza esta propiedad. Es un poco más general que esta propiedad de acá. Entonces, lo único que jugará un rol importante es el facto que la matriz tiene entradas mayores o iguales que 0 y vamos a introducir unas notaciones. Escribimos esto, ¿ya? La misma notación que para números, pero ahora el P es una matriz y el 0 me imagino que 0 es una matriz de ceros, ¿ya? 0, ¿ya? Digo esto si las entradas del P son todas mayores o iguales que 0, ¿ya? Entonces, esto. Y P no necesita, o sea, la misma notación vale para matrices de cualquier dimensión, M por N. Incluso si una de estas dimensiones es 1, serían vectores. ¿Ya? Simplemente significa que todas las entradas de la cosa a la izquierda son mayores que todas las de la entrada correspondiente de la cosa a la derecha. En este caso, a la derecha hay 0. Después pongo mayor, ya como para cuando eran números. Una cosa es mayor que otra, sí, es mayor o igual, pero no son iguales. O sea, si P es mayor o igual que 0, pero P no es completamente 0. ¿Ya? Entonces hay menos una entrada no 0. Y aún más, más fuerte como requerimiento es esta notación, 2 veces mayor. No sé cómo se puede pronunciar. ¿Ya? Y esto lo llamaría estrictamente mayor que 0, ¿ya? Quizás es la mejor manera de pronunciar esta notación. Y esto significa que todas las entradas son estrictamente mayores que 0, ¿ya? Y esto se llaman, cada uno de estos uno puede llamarla matriz positiva, en este caso sería matriz no negativa, para abreviar, ¿ya? Ok, entonces esto cuando a la derecha hay 0, y después si tengo matrices de la misma dimensión, igual puedo compararlas y puedo definir esto, que P es mayor o igual que Q, como cuando tenía números reales. ¿Ya? Lo importante es saber lo que significa mayor que 0 y desde ahí puedo empezar a definir cuando dos cosas son una mayor que la otra, porque puedo hacer la diferencia y decir que esta es mayor que 0. ¿Ya? Esto es como definición. La definición de P mayor que Q significa que P menos Q es mayor que 0. Es lo mismo decir que cada entrada de P es mayor que cada entrada de Q en la misma posición. Y lo mismo con los otros símbolos que vimos de arriba. ¿ya? Entonces, estas son notaciones para desigualdades entre tablas de números. Ok. Y ahora vamos con esta notación
vamos a hacer unas demostraciones, ¿ya? Entonces, primero, lo que nos interesa, en este caso, no aparece la ecuación de verdad de autovectores. Esta no es la más fundamental, sino que dado que tenemos toda esta relación de orden y de positividad, reemplazamos la ecuación de autovector con una desigualdad, ¿ya? Entonces decimos que miramos los vectores mayores o iguales que 0, ¿ya? Y nos interesan cuando no son 0. Y entonces yo podría decir que me interesa en realidad de verdad solo cuando es mayor que 0. ¿Ya? X mayor que 0 porque estoy suponiendo esto. Si digo estas dos cosas, es lo mismo que decir mayor que 0. Ok, entonces si considero matrices no negativas y considero los lambda, los números sí, los números reales lambda, tales que P de X es mayor o igual que lambda X para algún vector X positivo. ¿Ok? Entonces, cada vez hay desigualdades donde aparecían igualdades, ¿ya? ¿Ok? Entonces, esto es como el comentario. En vez que la ecuación de autovectores, ahora considero una desigualdad de autovector para vectores que no son distintos de 0, sino que son mayores que 0. Entonces, vamos a considerar cuáles son los autovectores. Y lo que nos interesa, habrá muchos, ¿ya? Cuando cambio lambda acá, no es que habrá solo un número finito de lambda posible, tal que vale esta desigualdad. Cuando una vez que tengo esto para un dado lambda, también todos los lambda más chicos multiplica x que tiene entrada total positiva por un número más chico, así que si vale esta desigualdad para lambda, vale también para todos los precedentes. Entonces, lo único interesante es cuál es el más largo lambda, el más más larga dilatación de x, tal que p de x es mayor que esta dilatación de x. Y esto estamos estudiando en esta proposición. Entonces, si p es mayor que 0, entonces, primero digo que los lambda que satisfacen esta estrella roja para algún x, no 0, ya, x quizás lo mejor decir mayor que 0, forman un conjunto que tiene un máximo, ¿ya? O sea, hay un conjunto que acá miro todos mis lambdas, esta es la recta real, y acá tengo los lambdas tal que satisfacen esta estrellita y tiene un máximo lambda 0. ¿Ya? Hay no es que ni se van hasta infinito, ni es que continúa incrementando de a poco sin nunca llegar a un máximo, sino también llega y hay un valor máximo que satisface la igualdad. ¿Okay? Entonces tiene máximo. Y la segunda parte me dice que si por si acaso sé que las entradas no solo son no negativas, sino que son todas mayores que 0 estrictamente, entonces el máximo también es estrictamente positivo. ¿Ya? Entonces me dice que si sé un poco más sobre P, sé un poco más sobre el máximo lambda 0 también. ¿Okay? Y ahora vamos a hacer la demostración de esto. Que tiene algunas herramientas de análisis, o sea, de cálculo 2, de su curso de cálculo, ¿ya? Entonces, para el punto 1, ¿ya? Punto 1, vamos a definir acá M, el máximo de las posibles entradas de P, ¿ya? ¿Cuál es la entrada más larga de P? Son un número finito de entradas, habrá una que es la más larga. Después X y lambda los tomamos como que satisfacen esta desigualdad de autovectores, ¿ya? Entonces Px mayor que lambda X y X es mayor que 0, ¿ya? Déjenme acá escribir mayor que 0 para no complicar la cosa, ¿ya? X mayor que 0. Ok.
Entonces, en este caso, ¿qué podemos decir? Podemos obtener una desigualdad aplicando el facto que m es lo más largo, ¿ya? Entonces, primero sé que vale para cada componente, ¿ya? xi, la componente xi es menor o igual que la componente i del px. Y también la componente i del px es una suma, una línea por columna, donde p y j son las entradas de p. Y ahora cada una de esta entrada es menor o igual que el máximo de las entradas, ¿ya? Entonces cada uno de esto es menor o igual que m por xj. Entonces acá tengo que m suma de xj es mayor o igual que lambda, ¿ya? Y después tengo segunda parte de acá, ¿ya? Tengo que, si hay n números, ¿ya? Un conjunto de n números, las coordenadas de x, el máximo de estas coordenadas es mayor o igual que el promedio, ¿ya? El máximo es mayor o igual que el promedio, ¿ya? Imagínense de escribir que acá tengo 1, 2, n, y acá arriba le escribo el valor de x1, x2, la altura de cada punto es x1, x2, xn, ¿ya? Entonces lo que vale es que el promedio de estos valores es más pequeño que el máximo, m, ¿ya? El máximo es más largo que el promedio, ¿ok? 1 sobre n por la suma de todos, esto es el promedio. Entonces, ¿qué obtengo? Desde acá, obtengo que m es, si esta suma de xj, dado que sé que es mayor que 0, porque x es mayor que 0, lo puedo dividir por el otro lado y me da que es mayor o igual que lambda por este máximo. Y el máximo dividido por esto, a causa del facto que el máximo es mayor que 1 sobre n el promedio, es mayor que lambda sobre n, ¿ya? Entonces ocupo los dos factos que encontré antes. Entonces obtengo que lambda no puede ser arbitrariamente largo. Lambda es menor o igual que n por una cantidad que depende de la matriz, por este m grande. ¿Ya? Entonces hemos demostrado, acá de esta figura de acá, hemos demostrado que seguramente mis lambdas, los lambda posibles, no es que se van hasta infinito, pero son menores que un dado m grande. ¿Ya? No pueden superar m grande por la dimensión. ¿Okay? Y ahora hay que ver, ahora dado que hay un conjunto de números reales acotado, existe su supremo, ¿ya? El supremo de los lambda que satisfacen esto para algún x mayor que 0, ¿ya? El supremo existe y es finito, ¿ya? Pero no sabemos si está alcanzado, ¿ya? O sea, lo que falta es, acá sé que mi sucesión por algún lado termina, no hay nada más más allá que el supremo, pero no sé si por si acaso este es alcanzado o me puedo acercar cuanto quiera sin nunca alcanzarlos, ¿ya? Necesito ver si está alcanzado, ¿ya? Acá quiero decir es alcanzado, ¿ya? Y de esto vamos a ver la demostración ahora. Y acá, esta teoría del supremo, que cada conjunto acotado por arriba tiene un supremo, esto es parte de cálculo, no sé si 1 o 2, pero la próxima parte de verdad ocupamos más de cálculo, de cosas de cálculo, ¿ya? Y vamos a ocupar el teorema, no sé, que es un teorema de análisis que uno ve en la clase de cálculo, que dice que cada sucesión acotada tiene una subsucesión convergente, ¿ya? Entonces, si tengo números que van, que quedan, tengo un intervalo y hay unos números que se van moviendo por acá, una sucesión xn que se mueve acá, y x capa, y capa es, entonces tengo x1, x2, así siguiendo, infinita. Entonces, si borro uno de estos números, me sale una sucesión convergente, ¿ya? Entonces,
cada vez que tengo una sucesión que ni se va a infinito ni a menos infinito, existe puedo borrar muchos infinitos números, pero me quedan infinitos de estos que simplemente convergen a un dado valor. Y esto vamos a ocupar. Entonces, ahora, ¿cómo lo ocupamos? Primero, vamos a buscar, sabemos que este supremo existe, entonces significa, ¿el supremo qué es? Es un valor tal que cualquier, cuando me voy un poco más, un epsilon más abajo de mi supremo, hay siempre un valor de los lambda posibles en este caso, que cae a distancia menos que epsilon hacia abajo del supremo. ¿Ya? Entonces el supremo está arbitrariamente cerca, aproximado por mis lambdas, pero quizás no sé si está alcanzado o no. Entonces por lo menos sé que está aproximado, entonces existen lambda 1, x1, lambda 2, x2, y así siguiendo una sucesión infinita. Y el límite de los lambda es igual al supremo. ¿Ya? El límite es igual, pero no sé si el supremo de verdad es uno de los elementos o no. Y sé que el supremo también es menor o igual que la cota superior que vale para cualquier lambda. Ya que esta cota m sobre n, que probablemente usualmente será más larga que mi supremo. ¿Ok? Entonces lo aproximo con un límite. Y ahora quiero ver si este límite, por si acaso, alcanza el valor. ¿Ya? Entonces, me gustaría encontrar una subsucesión convergente de los lambda j y también una subsucesión convergente de los x que me permita pasar al límite. Si es subsucesión convergente, significa que convergerá y podré obtener un límite de esto. ¿Ya? Entonces, ahora, para ahora el punto, el objetivo es desde dado que los lambda j puedo aplicarle este teorema, para lo x1, x2, así siguiendo, estos por ahora son vectores. Hay que aplicarle este teorema de sucesiones en los números reales. Así que vamos a hacer unos pasos, ¿ya? Dado que quizás ustedes no conocen quizás no han hecho este teorema en cualquier dimensión, ¿ya? Para vectores. Pero vale también para vectores y lo vamos a ocupar y demostrar un poco para vectores. Entonces, podemos suponer primero que las coordenadas de estos xj son 1, suman a 1, ¿ya? Porque los xj son positivos y si esto sumaba y me daba un otro valor s, bueno, entonces divido por s y me da 1, ¿ya? Y el facto que acá en la página precedente, cuando veía esta condición, si acá lo divido por un s que es un número positivo, continúa a valer la misma desigualdad, ¿ya? Entonces, la desigualdad sigue cierta si era cierta antes, después de dividir por s. Entonces, a menos podemos suponer, una vez que dividimos por s quizás, si era necesario, podemos suponer que esta suma es 1. Ok. Y entonces sigue que todas las coordenadas, si la suma es 1 y todas las coordenadas son positivas o nulas, entonces cada x, y, j, cada coordenada está acotada, está entre 0 y 1. ¿Ok? Y después también para los lambda j hemos visto que son acotados por arriba, pero también puedo borrar los que son negativos, porque seguramente para el supremo es mayor o igual que 0, ¿ya? Seguramente puedo suponer que el lambda más chico es 0, ¿ya? Porque si miro px mayor o igual que lambda x, acá si uno de estos lambdas era negativo, bueno, no puedo sacarlo de mi sucesión y puedo poner 0 acá, ¿ya? Porque seguramente p por x tiene coordenadas positivas, porque estos son positivos, y el producto lineal por columna incluye sumas, no diferencias. ¿Ya? Así que es toda una suma de cosas positivas me da algo positivo, ¿ya? Entonces, seguramente el supremo y todos los lambda que me aproximan el supremo, puedo tomarlos mayores o iguales que 0. ¿Ya?
Entonces, esto me sirve para darle una cota inferior a mis lambdas y tener una sucesión acotada. Entonces, ahora sabemos que las coordenadas de los x, j y que los lambda j, cada uno de esos es acotado. Y ahora hay un razonamiento típico de análisis, ¿ya? Que me dice, ya, ahora aplico este teorema, ¿ya? Acá lo hago. Tiene un paso A, un paso B y así siguiendo, ¿ya? Entonces aplico primero el teorema a la primera coordenada de toda mi sucesión de vectores. Aplico el teorema, ¿ya? ¿Y qué me da? Me da una subsucesión. Significa que ahora no tengo todos mis índices, sino tengo otros índices j kappa, ¿ya? Unos índices de mi subsucesión que satisfacen que la primera coordenada converge a un límite. Hay un límite de estos números que son mis primeras coordenadas. Y ahora, para simplificar la notación, reemplazo, en vez de escribir j kappa, escribo kappa, ¿ya? O escribo simplemente j como antes, ¿ya? Entonces, a menos de borrar unos términos, puedo suponer que mi sucesión total convergía, ¿ya? Porque si no, saco una subsucesión. Entonces, ahora sé que la sucesión es tal que la primera coordenada converge. Bueno, de esta aplico de nuevo el razonamiento. La segunda coordenada está acotada, ¿ya? Cada coordenada era acotada y si tomo su sucesión ya continúa a ser acotada. Entonces, lo aplico y aplico el razonamiento ahora a las segundas coordenadas, sucesión de segundas coordenadas. De nuevo, puedo cambiar mi sucesión, como acá, encuentro una subsucesión y sale que x1, la coordenada 1 y la coordenada 2 convergen a quizás un vector que puedo escribir x infinito 1, x infinito 2, ¿ya? Esto porque de la primera subsucesión borro más términos hasta que me converge de nuevo. Y siempre tengo infinito términos que me quedan, ¿ya? Porque continúa a converger. Y así, continúa así para todas las coordenadas y después extraigo siempre una nueva sucesión también para el lambda j y en el final obtengo que xj, cada una de su coordenada converge y el lambda j también converge al mismo tiempo, ¿ya? A menos de borrar muchos términos, pero siempre que me quedan infinitos términos después de eso. ¿Ok? Y después yo sé que para cada j valía esto, y si tomo el límite de esta desigualdad, me da que para el límite vale esto. ¿Ok? Y además sé que el lambda j me aproximaban el supremo. Entonces el lambda infinito es el supremo. ¿Ya? Entonces obtengo que hay un vector. ¿Ya? Cada uno de los xj era positivo, entonces esto sigue positivo. ¿Ya? También tengo xj mayor o igual que 0. ¿Ya? Y tengo el límite. En el límite me da que x infinito también sigue la desigualdad, porque los límites respetan las desigualdades. ¿Ok? Entonces, y aplicando P a esta combinación lineal de los x infinito, es una función continua, puedo tomar su límite y vale el límite. Entonces, sigue que x infinito, L infinito, que sería el supremo, satisface estrellita con el vector x infinito. ¿Ok? Entonces, el supremo está alcanzado. ¿Ya? Parece como que hicimos mucho trabajo para esto, pero es muy importante, será muy importante para nosotros que este supremo sea alcanzado. Que no sea solo un límite, sino que exista el valor que todavía sigue verificando esta estrellita, esta ecuación, esto que está escrito acá, que es la misma que estrellita. ¿Ok? Ok, eso se concluye la parte de análisis o de cálculo de la clase. ¿Ok? Nos falta la parte 2, ¿ya? La parte 2, a ver cuál era. Parte 2 decía que acá, que si además P es estrictamente mayor que 0, el máximo es estrictamente positivo. El lambda 0 máximo es estrictamente positivo. Ah, ya lo había escrito acá. Ah, había escrito ya lo que necesitaba demostrar acá. Okay. Entonces, en este caso,
es importante mirar el mínimo, ¿ya? La entrada con valor mínimo del P y J. Sé que todas las entradas de P y J son mayores que 0, entonces el mínimo de estos finitos números son n al cuadrado números. El mínimo de todas las entradas es un número mayor que 0. Y sigue que cuando aplico P al vector de solo unos, ¿ya? Por ejemplo, no necesariamente necesitaba tomar este vector de solo unos, ¿ya? Pero aplicando esto, me da que P aplicado a este vector es mayor o igual que M por este vector, ¿ya? P aplicado a cualquier vector en realidad es mayor o igual que M por las coordenadas de este vector, ¿ya? Porque acá la coordenada J es P y J multiplicado por 1 sumado sobre I. Pero ¿esto qué es? Esto es mayor o igual que M por la suma de unos, ¿ya? ¿Es cierto? Sí. Entonces acá en realidad es aún mejor. Es mayor o igual que M por N, ¿ya? Es igual a M por N. Entonces la coordenada J de esto es la suma de los P y J, que es mayor o igual que M por la suma de unos, porque cada uno de estos es mayor que M. Y estos, ¿cuántos términos son? Son N, ¿ya? Mayor o igual que Mn. Son N términos, cada uno mayor que M. Entonces, mayor que Mn cada coordenada por 1. ¿Okay? Y entonces tengo que lambda 0 es el máximo posible tal que vale esta desigualdad. Y entonces es mayor o igual que Mn. Y es estrictamente positivo, porque M es estrictamente positivo. Entonces hemos visto que el máximo existe y es estrictamente positivo. Ok. Y ahora les digo el enunciado del teorema. El teorema de Perron-Frobenius, súper importante en varias aplicaciones. Entonces, me dice, primero tengo una matriz que es mayor que 0, o sea, las entradas son no negativas y también no son todas 0. ¿Ya? P es positivo. Es una matriz n por n. Después tomo el lambda 0, que es el máximo de antes, ¿ya? El máximo de la desigualdad de autovectores, ¿ya? Que era Px mayor o igual que lambda 0 x, todas las desigualdades de este tipo, ¿ya? O x mayor que 0, ¿ya? Todo esto era la estrellita, y lambda es el máximo posible para el cual existe un vector x así. ¿Okay? Entonces, primer punto muy importante es que esto puede solo ser que si acá le pongo lambda 0 y existe un x0 que satisface esto, bueno, entonces acá hay igualdad, ¿ya? Entonces, de verdad es un autovector. Esto es el punto, digamos, es lo más lindo de este teorema, ya que desde una desigualdad, si sé que estoy en el máximo, vale algo más. Vale como, es casi como esta ecuación de, bueno, dejámoslo, no voy a hacer como conexiones raras en matemática, pero es como, es similar a la teoría de multiplicadores de Lagrange, que si tengo un máximo, satisface una igualdad, no satisface solo una desigualdad, ¿ya? En el punto de máximo. Bueno, y entonces lambda 0 satisface esta estrellita con igualdad. Primer punto. A' es justo una reformulación del A, ¿ya? Entonces lo pongo entre paréntesis cuadros, no sé. Dice que existe un vector positivo que es autovector, ¿ya? Es muy similar a la propiedad que queríamos demostrar, que existe un autovector con coordenadas todas positivas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces existe un autovector con coordenadas todas positivas. Y el segundo punto me dice que todos los otros autovectores son más chicos en módulo, ¿ya? Todos los autovalores, todos los otros autovalores de P son más chicos en módulo que este máximo. O sea,
incluso los autovalores complejos, ¿ya? Ok. Ok. Entonces, primero de toda esta demostración, voy a asumir esto. Voy a asumir no solo que son no negativas las entradas, sino que son estrictamente positivas, ¿ya? Si P tenía, si de P yo sé solo esto, entonces tomo P más y le sumo epsilon a todas las entradas, ¿ya? P más epsilon veces la matriz de solo unos, ¿ya? Sumo epsilon, 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 y epsilon mayor que 0, y después de todo lo que voy a decir, puedo aplicarlo a esta matriz nueva, P epsilon, aplicar esto, y después tomar un límite, epsilon que tiende a 0, ¿ya? Entonces, perturbo un poco para que puedan ser positivos, ya si no son positivos. Pero supongo que todas las entradas son positivas y ya, simplificámoslo así, ¿ya? Entonces, no voy a describirlo en el caso, esta parte no la voy a describir, cómo se hace este límite. Entonces, supongamos que P es estrictamente positivo y voy a demostrar enunciados en este orden. Primero demuestro este enunciado que dice que, perdón, que si P es estrictamente positivo, entonces, perdón, esto sería lo más cool que yo quiero demostrar, el 1. Y lo voy a demostrar, primero demuestro una cosa un poco menos fuerte, ¿ya? Entonces, quiero demostrar en el final que P mayor o igual que mayor que 0 en todas sus entradas son mayores que 0. Entonces existe un X con todas sus entradas mayores que 0 que junto con lambda 0 satisface la desigualdad de autovalores, pero en realidad con igualdad. Así que existe un autovector con autovalor lambda 0 y que tiene todas sus entradas estrictamente positivas. Pero antes de demostrar este facto, demuestro un facto un poco menos fuerte. Demuestro que simplemente si P es estrictamente positiva, entonces vale la igualdad de mi ecuación de autovectores para lambda 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona este 1.1? ¿Cómo demuestro esto? Primero, tomo un x0 que corresponde a ya, un x0 mayor que 0, tal que px0 mayor o igual que lambda 0, x0. Ya sé que el máximo está alcanzado por la proposición precedente. Proposición precedente. ¿Ya? Existe este x0 por esta proposición. Ahora suponamos que no vale igualdad, ¿ya? Suponamos que acá hay son distintos también, ¿ya? Entonces, si vale esto y vale esto, por definición significa que px0 es mayor o igual que, es mayor que lambda 0 x0. Así que vale desigualdad y al menos una entrada es distinta. Es estrictamente mayor. Entonces, también lo puedo escribir así. Tengo este vector, tengo un vector px0 menos lambda 0 multiplicado por el escalar lambda 0 multiplicado por x0. Y este vector tiene todas las componentes mayores que 0, mayores o iguales que 0 y una estrictamente mayor que 0. ¿Y ahora qué pasa si le aplico p? ¿Ya? Si le aplico p a este vector, p es, acá, miren este cuadradito acá, p es mayor o igual que 0, v es mayor que 0, entonces, aplicando p a v, me da un vector que tiene todas sus componentes estrictamente mayores que 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá tengo PV entrada I es igual a suma PIV, PIJ, VJ. ¿Ya? Y entonces esto es mayor o igual que, digamos que VI es mayor o igual que 0 y VI 0 hay una componente mayor que 0. ¿Ya? Esto significa que V es mayor que 0. ¿Ya? Existe una componente mayor que 0. Entonces acá esto es mayor o igual que simplemente P y 0
P I 0 y V I 0, ¿ya? Borro todo el término mayor o igual que 0, excepto esto, pero esto es mayor que 0, ¿ya? Porque todos estos son mayores que 0, porque P es mayor y estrictamente positivo, y sé que esta es la componente estrictamente positiva, así que el producto es estrictamente positivo. ¿Ok? Entonces esto me dice que si a este V le aplico mi matriz, sale algo un poco mejor, que tiene todas sus coordenadas positivas. ¿Ya? Entonces acá le apliqué P aplicado a esto, sumado a P aplicado al otro pedazo, o menos P aplicado al otro pedazo, y me da entonces que P de este vector Y0 es mayor o igual que P de este otro, lambda por este vector Y0. ¿Ya? Entonces tengo esto. Ok. Ahora, ¿qué puedo hacer? Sé que todo esto, la componente de esto son todas mayores que 0. Entonces, ¿qué pasa si acá perturbo un poco, ya? En vez de subtraer esto, subtraigo un lambda 0 más epsilon, le subtraigo justo un poquito más, ¿ya? Si le subtraigo muy, muy poco, dado que acá cada componente era lejos de 0, componentes todas mayores que una constante que es mayor que 0, están acotadas lejos de 0. Entonces, si epsilon es tan chico que multiplicado por y, por cualquier componente de y, epsilon muy chico, entonces epsilon y0 componente j es menor que c. Entonces, si epsilon chico, epsilon es muy, muy, muy chico, ¿ya? Significa que puede pasar que epsilon y0 componente i es siempre menor que c, ¿ya? Porque si y0 tiene componente más larga, no sé, 1000, entonces epsilon por 1000 será más pequeño que c si epsilon es bastante chico, ¿ya? Epsilon menor que 1000 dividido por c, ¿ya? Epsilon menor que el máximo de las componentes de y, máximo, la componente máxima dividida por c. ¿Ok? Entonces, si epsilon es chico, sumar este pedazo, subtraer, además de subtraer lambda 0 y0, le subtraigo epsilon y0 más, sigue que esto es mayor que 0. ¿Ya? Entonces sigue que también esto es mayor que 0. Entonces, si acá, por si acaso, vale esta cosa de acá, entonces puedo agrandar un poco lambda 0 y sigues verificando estrellita. ¿Ya? Lambda 0 más epsilon verifica estrellita, pero lambda 0 más epsilon es más largo que lambda 0. Y entonces lambda 0 era el máximo o no. Uno no puede tener dos cosas al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, él sigue que esto es una contradicción, entonces sigue que no podía pasar lo que había empezado a asumir, ¿ya? Entonces, esto es falso. Esta cosa de acá es falsa. Entonces, vale igualdad. ¿Ok? Entonces, con todo esto, uno demuestra que pasa algo contradictorio cuando supongo que no vale la igualdad y entonces para el autovalor como no es un autovalor, la solución de estrellita de desigualdad de autovalores máxima en realidad es un autovalor de verdad. Bueno, y por ahora yo sé un poco menos, sé solo que x0 es mayor que 0, ¿ya? Pero ahora pasamos a ver que x0 es estrictamente mayor que 0. Entonces, si p es estrictamente mayor que 0 y vale esto, ¿ya?
y x sé solo que es mayor que 0, entonces sigue que, ya de nuevo tengo mi principio, sigo que p es estrictamente mayor que 0, x0 mayor que 0, entonces p x0 es estrictamente mayor que 0, ya lo mismo que arriba, la misma cosa que arriba. Entonces, esto al mismo tiempo es lambda 0 por x0, ¿ya? Porque vale igualdad, ¿ya? Entonces tengo que lambda 0 x0 es estrictamente mayor que 0, ¿ya? Pero esto es un número positivo. Hemos visto en la proposición, lambda 0 es estrictamente mayor que 0, así que puedo dividir por lambda 0 y me sale que x0 no solo era no negativo con una componente mayor que 0, sino que tiene todas las componentes mayores que 0, porque es un autovector de esta matriz estrictamente positiva, ¿ya? Y con esto demostré el punto 1, ¿ya? El punto 1 de acá. Y después le puedo aplicar este límite que había mencionado arriba para obtener el resultado del punto A, que si simplemente la matriz era positiva, existía un vector que satisfacía la ecuación de autovalores y un vector positivo además. ¿Ok? Y ahora vamos a ver que lambda 0 es el máximo en módulo, que el módulo de lambda 0 es el máximo posible. Entonces, si lambda es otro autovalor de P, tiene un autovector Z que no es 0, ¿ya? Un autovector no, por definición no es 0, ¿ya? Si tengo si tengo una solución de esto que no es 0, entonces acá suponemos esto y miramos qué pasa por componente por componente, ¿ya? La componente I de PZ es suma de P y J, ZJ es igual a lambda por ZI, ¿ya? Esto es qué pasa componente por componente con mi ecuación de autovector. Tomo módulo, ¿ya? Le pongo acá el módulo complejo de cada pedazo. Y lo que obtengo, ya, déjenme escribirlo un poco más en detalle, ¿ya? Tengo módulo de PZ componente I es igual a módulo de la suma de sobre J de P y J ZJ, y después es igual a módulo de lambda, perdón, es módulo de lambda por ZI, ¿ya? Entonces acá, ¿qué puedo hacer? Bueno, acá puedo decir que esto vale una desigualdad triangular, ¿ya? Vale que esto es menor o igual que la suma, ¿ya? Esta es la desigualdad triangular, ¿se la acuerdan? El módulo de, no, el tamaño del vector A más el tamaño del vector B es menor o igual que el tamaño de la suma, ¿ya? Este largo más este largo es menor o igual que este largo, ¿ya? Dicho de otra manera, si yo intento ir derecho, es mejor que curvar, ¿ya? Ir derecho es mejor que curvar, desigualdad triangular, ¿ya? Este percurso toma más distancia que ir yendo derecho, ¿ya? Esto es A más B, esto es A, esto es B. Entonces, si lo aplico muchas veces, para estos vectorcitos de acá, me da que P y J, ZJ, ¿ya? Que el módulo de la suma es menor que la suma de los módulos, ¿ya? Y en realidad P y J, ¿se acuerdan? Es un número real positivo. Entonces, si tomo un vector y lo multiplico por un número real positivo, bueno, el tamaño del lambda por un vector es igual a lambda por el tamaño del vector, ¿ya? Si lambda es positivo. Entonces acá tengo suma de P y J por módulo de ZJ, ¿ya? Ok, tengo suma de P y J módulo de ZJ, y acá
esto es igual, de nuevo por la misma razón, esto es igual al módulo de lambda por el módulo de zi, ¿ya? Porque el módulo de un producto es el producto de dos módulos de números complejos, ¿ya? Es una propiedad de la multiplicación compleja, ¿ya? Entonces, multiplicación por escalar, ¿ya? Entonces, esto es igual a, o es igual a menos lambda zj, o es igual a más lambda zj, ¿ya? Depende del signo de lambda. No, perdón, ¿qué estoy diciendo? Espere, ¿será cierto esto? No me acuerdo. Ah, sí, sí, porque uno tenía, si tengo dos números complejos, vale que el producto del módulo es el módulo del producto. Porque había la descomposición polar, ¿ya? Tengo que uno es e a la i teta r, digamos que esto es lambda, su módulo es igual a r. El otro número será e a la i phi por un otro valor rho, que el módulo es rho de eso. Y entonces el módulo del producto, uno suma, cuando hago el producto de estos números, tengo e a la i y se suman teta y phi. Cada número complejo se escribe así. Teta y phi se suman y acá tengo r por rho, ¿ya? Entonces el módulo de esto es r rho. ¿Ya? Entonces el módulo del producto es el producto de los módulos, ¿ya? Porque si lo escribo en descomposición polar, ¿ya? Cuando escribo el ángulo y el tamaño del vector, esta es la descomposición polar y vale que el módulo del producto es producto de los módulos. Ok. Entonces obtengo que esto es mayor o igual que esto, ¿ya? Lo que había escrito arriba. Suma de P y J, ZJ, es mayor o igual que módulo de lambda por módulo de ZJ. Y ahora miro este vector. El vector que denoto módulo Z es un vector con coordenadas que son los módulos de las componentes. Para este vector, módulo de Z es un vector con todas las componentes no negativas. Y en realidad hay al menos una no cero, ¿ya? Entonces, z mayor que 0 y me satisface p aplicado a este vector es mayor o igual que módulo de lambda por este vector, porque por componente por componente vale esto, ¿ya? Entonces, sigue que módulo de lambda satisface estrellita. Entonces sigue que lambda es mayor o igual que el módulo complejo de cualquier autovalor complejo de la matriz, ¿ya? Hay un ejercicio de acordarse cómo funciona el módulo de números complejos acá para poderlo hacer esta demostración, ¿ya? Y es interesante que sale directamente esta propiedad del autovalor que tiene el autovalor máximo de una manera, ¿ya? Entonces el teorema de Frobenius dice esto. Y además, ahí termino. Además, el exit ticket, vamos a ver este exit ticket, ¿ya? Porque me dice un poco más sobre el teorema de Perron-Frobenius y ustedes pueden hacerlo, ¿ya? Pueden, ya tienen, es como reocupar un poco las ideas que hemos visto en clase, ¿ya? Entonces ahora se lo voy a decir un poco cómo funciona el exit ticket. Es como un extra para teorema de Frobenius. ¿Ok? Entonces, me dice, si tengo una matriz positiva, estrictamente positiva, lambda 0 su autovalor máximo como antes, y lambda distinto de lambda 0 un otro autovalor, con autovector z, entonces no puede valer que z tiene componentes no negativas
y alguna estrictamente positiva, ¿ya? Okay, esto es el enunciado, ¿ya? Entonces, de otra manera, ahora el teorema de Frobenius, ¿qué me dice? Me dice que hay un autovalor máximo que tiene autovector positivo y cualquier otro autovalor no solo es más chico que este, sino que también no tiene un autovector con componentes todas positivas. Puede que los componentes de otro autovector sean complejos o que sean números reales con signo variable, pero ningún autovector de otro autovalor no tiene componentes todas no negativas. Y entonces los pasos son estos y ustedes pueden pensar cómo se demuestra. ¿ya? Quizás puedo hablar un poco de unos pasos. ¿ya? Entonces primero digo, si vale esta ecuación, ya por contradicción. La demostración sería por contradicción. Primer paso, uno debe decir, ¿por qué vale que esto implica esto? ¿ya? P de z es igual a lambda z, z mayor que 0. Entonces sigue que pz es igual a lambda por z. ¿ya? ¿Por qué? Módulo de lambda por z. ¿Por qué? Porque uno le toma módulos acá. ¿Qué pasa si tomo módulos? Acá nada, no sirve a nada tomar módulo porque esto eran todos positivos, esto eran todos positivos, así que el producto de positivos es positivo, puede solo ser igual. Y lambda, módulo de lambda z, si z son números positivos, es simplemente una dilatación del número lambda, que puede ser número real o complejo. Entonces me da que si tomo módulos acá, me da directamente esta parte de acá. ¿ya? Y uno debe justificar cómo. Entonces puedo decir, tomar módulos. ¿ya? Después, ¿cómo paso de saber que pz es igual a lambda z? Entonces lambda es real positivo. Bueno, porque acá este pz son todos números positivos. Estos son todos positivos. Y entonces, para que esto positivo me dé un número por esto, que es también positivo, debe ser que lambda sea un número real no negativo. Pero si lambda es 0, me daría que la matriz P. Entonces, primero uno demuestra que lambda no negativo, porque, porque pz es no negativo, pero en realidad pz, como en la demostración del teorema, P es estrictamente mayor que 0, Z mayor que 0, entonces PZ es estrictamente mayor que 0. PZ estrictamente mayor que 0, entonces lambda debe ser estrictamente mayor que 0. ¿Okay? Eso era este punto. ¿ya? Y después uno debe decir, ¿por qué Z es estrictamente mayor que 0? ¿Y por qué lambda no solo es un número real positivo, pero es menor que lambda 0? ¿Ya? De nuevo, imitando, cada vez uno debe imitar la prueba del teorema precedente. ¿ya? Entonces hay varios puntos acá. ¿ya? Entonces esto dará 2 puntos bonus. Este explica. Ya, eso es. Y después hay varios puntos. Uno demuestra que si x0 es un autovalor de lambda 0, entonces x0 es estrictamente positivo. Y de esto uno debe deducir que existe epsilon tal que perturbando con epsilon esto sigue siendo estrictamente positivo. Y después si esto es estrictamente positivo, encuentro que vale esta desigualdad, ¿ya? Que P de x0 epsilon z es igual a, bueno, lambda 0 x0 menos epsilon lambda z. Uno debe demostrar, debe explicar por qué vale esto y después debe explicar por qué sigue cierto que esto es estrictamente mayor que esto. Y después uno encuentra un número pequeño, bueno, pequeño, esto es una indicación de cómo se imagina este delta, no es un término matemático, ¿ya? Tal que vale esto, ¿ya? Uno debe demostrar por qué justificar esto,
Y ahora si vale esto, justificar por qué genera una contradicción. ¿Ya? Entonces, esto se lo dejo a ustedes. Y, y con esto terminamos la parte de matrices positivas. ¿Ya? Entonces, ahí está esta propiedad interesante de unos autovalores especiales para matrices positivas. Eso. Terminé.